Agradezco estar en este sitio, en este momento, y en el que he estado cada día de mi vida, porque siempre he tenido un camino que me comunica con mi verdad más interior. Con esta reflexión quiero iniciar el noveno y último mensaje de este taller bíblico, Conócete a ti mismo. Este mensaje que hemos preparado en el Instituto de Evangelización, Fe, Comunidad y Vida de esta Arquidiócesis de Puebla lleva por título ¿Cómo es el destino que estás eligiendo? Y quiero proclamarlo en el nombre de Jesucristo, el que habita la eternidad. Nos dice Isaías 57:15. ¿Y quién no quiere habitar la eternidad con Jesús? Pues de eso se trata este mensaje. Para empezar, hemos de comprender lo que significa el destino. Ya los antiguos griegos lo interpretaban como una fuerza cósmica que regulaba todas las cosas. Y no solo los antiguos griegos, todas las civilizaciones admitían la existencia de fuerzas, de poderes suprahumanos que tenían que ver con nuestra vida, con nuestro propósito, con nuestro futuro, con nuestro destino. Porque como hemos visto desde el comienzo de este taller, tenemos sembrada la semilla de eternidad, el anhelo de eternidad que Dios mismo nos concedió. Así que en este mundo tenemos constantes ciclos que se abren y que se cierran, pero que no nos dejan una estabilidad que quisiéramos. Y justamente la raíz etimológica de destino es estabilidad, hacer firme, hallarse, sentirse. Nos da a entender una realidad en la que ya estemos por completo estables, por completo hallados, totalmente firmes. Cosa que en este mundo no se puede conseguir porque es temporal, es una vida temporal. Y por muchas seguridades que hayamos conquistado, sabemos que en un día se pueden desmoronar. Así que vamos a introducirnos en los preceptos bíblicos para saber cómo ser habitantes de esa eternidad que aduce Isaías en torno a Jesús. Y quiero dividir este mensaje en tres partes, con tres premisas. La primera de ellas dice así: tenemos un destino porque somos una obra inacabada. Para empezar hay que comprender eso. Si nosotros ya estuviésemos completados como obra, ya estaríamos en ese hallazgo definitivo. Pero no, porque Dios nos ha dotado de inteligencia, de libertad, justamente para que podamos participar de su creación. En el numeral 302 del Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que la creación, esta obra de Dios, tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creado, dice, en estado de vía, en estado de un camino hacia una perfección última, todavía por alcanzar, en naciéndose, en un estado haciéndose. Y llamamos divina providencia las disposiciones, esa voluntad que Dios tiene para conducir su obra hacia esa perfección. En el numeral 307 del mismo catecismo se nos dice que Dios nos dotó de inteligencia y libertad para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía, para su bien y el de sus prójimos. Y en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 7, 12 y 14, nos dice Pablo: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, que hizo por él, pues la salvación,
tomó su muerte y le recompensa con vida eterna. Hizo por mí todo lo que para mí era ganancia, todo lo de esta vida, que es bellísimo, pero que es temporal, que necesita alcanzar su plenitud en las promesas de Cristo. Todo lo que aquí hay, que es temporal, lo ha estimado como pérdida, como de poco valor, ya comparado con lo que nos trajo Jesús. Y nos sigue diciendo, no es que haya alcanzado todo, ni que sea ya perfecto, pero sigo adelante, como dice, en ese estado de vida, en ese caminar, a fin de poder alcanzar esa meta. ¿Cuál meta? Pues que nos trajo Jesús, la salvación, y con ella vida eterna. Pues para eso me salvó Jesucristo. Y ese es el premio celestial, la salvación que Dios nos llama a recibir por medio de su Hijo. Bueno, entonces en estos dos numerales del catecismo y en esta cita de la carta a los Filipenses, confirmamos que efectivamente somos una obra en naciéndose, en la cual Dios ha proveído, dice, con sus disposiciones, con su voluntad, para que nos perfeccionemos. Solamente hay que recordar que para Dios la perfección no es el cero errores, sino la misericordia. Por eso en palabras de Jesús se nos dijo, sean misericordiosos como su Padre celestial es misericordioso. Y ese pasaje bíblico en otro evangelio cambia la palabra misericordia por perfección. Sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. O sea que para Dios y todo el trabajo que tiene con nosotros es hacernos misericordiosos, porque quien es misericordioso no ama menos a nadie. Quien es misericordioso ama a todos por igual. Quien es misericordioso hace suyas las necesidades de los demás. Quien es misericordioso se conduele del dolor ajeno. Quien es misericordioso se reconoce a sí mismo con sus propias miserias. Y quien es misericordioso pues anda en libertad, porque para poder enriquecer a los demás toma de las riquezas del mismo Cristo. Entonces vemos ya una revelación clara de que al ser nosotros una obra inacabada no es porque estemos defectuosos, sino porque al constituirnos libres, quiso Dios que nosotros pudiéramos hacer nuestra su voluntad, pudiéramos participar por propia voluntad de su ser, de su glorioso ser, de su divina voluntad. Eso no lo puede hacer el reino animal, el reino vegetal, las estrellas, los mares, aunque son seres colosales, pero pues no cuentan con esa libertad nuestra, con esa conciencia, con esa inteligencia. Por eso es que nos hizo tan semejantes así, porque la esencia de Dios, su amor, lo podemos hacer nuestro. Y por eso somos una obra suya, que a través de su providencia constantemente y día a día nos está formando, nos está bosquejando, nos va esculpiendo para sacar esa belleza a la que podemos aspirar. En Jeremías 29:11 se nos dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Por eso cuando ustedes oigan en las noticias calamidades tras calamidades, esos no son los planes de Dios. Esos son escándalos que quieren cohibir tu libertad justamente para que no alcances esa perfección, esa misericordia. Entonces, Él tiene planes para nosotros y nos da una esperanza a través de ellos. En el Salmo 138, versículo 8, nos habla que el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones la obra de tus manos. Por supuesto que no abandona Él la obra de sus manos. Acá nos dice con claridad que somos una obra totalmente importante, suya, que no somos una creación que se hizo a distancia o que se dejó para que se autorregulara, sino
que nos está dotando día con día con su providencia, con su gracia, haciéndonos llegar toda la luz, toda la fuerza, todo el consuelo para que día con día alcancemos la realización de sus planes por encima de los nuestros. Entonces, Dios no nos creó para tenernos como un trofeo, como una cosa agradable a su vista, sino nos creó para hacernos participar de Él como hijos, ese es su plan. Esta es una primera premisa. La segunda nos dice que el destino no es una fatalidad, es una elección, porque también es uno de los conceptos erróneos que se tienen, que en el mundo se divulga, que el destino es algo inevitable, que el destino proviene de la buena o de la mala suerte, cuando ni la buena ni la mala suerte existen. Lo que existe es la providencia de Dios, por un lado, y la buena o la mala voluntad de nosotros respecto a su providencia. Recordemos ese pasaje donde Jesús revela que es el pan de vida, se da a conocer, les dice que el que coma su sangre, coma su cuerpo y beba su sangre, tiene vida eterna. Y estas palabras resultan duras para la mayoría de sus discípulos, no de los fariseos, sino de sus propios discípulos, que no entienden que esa carne y que esa sangre está vivificada por el Espíritu. Y entonces deciden abandonarlo. Hasta hablando ya de que lo abandonan los cercanos a Él, los que escuchaban su palabra, los que lo seguían, porque no aceptaron esas palabras, no las comprendieron. Y lo mismo puede ocurrir hoy para todos aquellos que les resulte muy duro entender que en la Eucaristía es un pan de vida, es un pan de vida eterna. Entonces, tan luego abandonan sus discípulos a Jesús, quedan los apóstoles, los más cercanos, y Jesús les dice: ¿ustedes también quieren irse? En Juan 6:68, Pedro le responde: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el camino, esa es la revelación que a través de Pedro se nos vuelve a insistir. No hay otra realidad, no hay otro camino, no hay otra verdad fuera de Jesús, fuera de Dios, en donde nosotros podamos establecernos, hallarnos con toda firmeza, con toda plenitud. En Eclesiástico 15, 17, 18 se nos muestra esa elección que tenemos en nuestras manos, de nuestro propio destino. Dice: delante de cada uno están la vida y la muerte, y cada uno recibirá lo que elija. Sí, Dios tiene un plan para nosotros, nos ha creado con una intención, quiere brindársenos, se nos ha brindado de mil maneras, pero no va a decidir por nosotros. He aquí el gran dilema del ser humano. Vamos a decidir entre la vida y la muerte. Vamos a decidir entre estar habitando la eternidad o caer en el olvido para siempre. En Mateo 6, 31, 33 nos dice Jesús: no anden preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, cómo vamos a pagar las colegiaturas, cómo vamos a reparar el coche. Ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se te dará por añadidura. Por eso la primera reflexión que hice al dar este mensaje es que Dios siempre nos está proveyendo de caminos que nos comunican con nuestra verdad más interior. Y a veces pasan inadvertidos por las preocupaciones que velan nuestra mirada espiritual, y no vemos las necesidades y los bienes y las gracias que están a nuestro alrededor todos los días, y las desperdiciamos por andar cargando
esas preocupaciones de lo que ya sabemos que Dios provee. Así muchos se empeñan en conseguir trofeos, en conseguir títulos, en conseguir logros que terminan arrumbados en una bodega, que terminan deshechos por el tiempo. Entonces el destino no va a ser elegido por Dios, sino por nosotros. Cuánta confianza, cuánto amor nos tiene Dios, que nos ha dado poder para esa elección. Él no va a decidir si nosotros queremos habitar la eternidad con Jesús o si nosotros queremos caer en la fosa para siempre, una muerte espiritual. No lo va a hacer. Entonces, esa elección también hay que entender que no se va a dar en el último suspiro, sino que ya se viene dando. Por eso el título del mensaje es ¿cómo es el destino que estás eligiendo? Tú ya estás eligiendo desde ahora, día con día, tu destino. Decía el gran místico Gandhi, hindú, que el futuro depende de lo que decidas hacer hoy. Y el poeta Jalil Gibran, algo parecido, mencionaba que nuestras alegrías y tristezas las elegimos mucho antes de vivirlas. Ya ahora estamos haciendo una realidad lo que dentro de poco viviremos con lo que ahora decidimos. Finalmente, esta tercera premisa la he nombrado: el destino no es un lugar, es una persona. Pues justamente como conclusión de las dos partes anteriores, vemos que el destino no es un lugar, es una persona, porque Dios, por su amor, no te valora fuera de Él, te valora consigo mismo. Y vamos, nosotros también a un ser amado no le puedes dar un valor individualmente fuera de ti. Cuando amas realmente a alguien, la haces valorar contigo mismo. Dices, este es mi hijo, ¿cuánto vale, cuánto significa tu hijo para ti? ¿Cuánto vale tu esposa? ¿Cuánto significa tu esposa, tu esposo para ti? Lo que yo valgo, porque para mí no es un valor ajeno, no es un valor separado. Los valoro conmigo mismo. Pues Dios más, que Dios ese es el amor. Entonces, el destino es una persona, no es un lugar. Porque el amor es una persona, ya vimos, la libertad es una persona, la vida es una persona. Cuando amamos verdaderamente a alguien, lo hacemos participar de lo que nosotros mismos valemos. Y eso hace Dios con nosotros. Por eso su plan primero y último es hacernos valer consigo mismo. Es que podamos participar de su ser en plenitud. Porque el amor nos hace uno. Ya vimos que el ser uno, el tener la voluntad de ser uno, es el amor. El amor no, al brindarse, al donarse, te hace ya no ser 2 o 3 o 1000, sino uno, porque todos hacemos nuestra la voluntad de Dios. Ahora bien, alguien podrá objetar que hay un enemigo, que hay un adversario para que podamos alcanzar a esa persona a la que queremos elegir o hemos ya elegido. ¿Qué adversario me refiero? A la muerte. Pero nosotros sabemos que nuestra fe se centra en que Jesús resucitó. Y nos dice la primera carta a los Corintios 15 que la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón? Perdiste, muerte, fuiste derrotada. Hay que estar ciertos de que esa muerte espiritual que nos separaba del Padre
ya no la vamos a vivir si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, porque Él la venció. Nosotros no hubiéramos podido vencerlas, pero Él la hizo suya y la venció. Y entonces la muerte ya no es un obstáculo para nuestro destino. Antes que Jesús viniera, ciertamente sí, nuestro destino era una fosa, nuestro destino era una tiniebla, pero para eso vino Jesús. A eso es la salvación, que nuestro destino cambió y volvió a ser aquel que el Padre desde el comienzo de la historia quiso para nosotros, hacernos valer consigo mismo. Hay un pensamiento bello de este místico hindú, poeta Rabindranath Tagore, que dice así: la muerte no es extinguir la luz, es tan solo apagar la lámpara porque ha llegado el amanecer. Ese es el nuevo amanecer que esperamos todos, donde ya no habrá nueva oscuridad, un nuevo amanecer ya inextinguible. Y quiero citar a otro poeta de nuestra tierra, al buen Nezahualcóyotl. Él decía así: si yo nunca muriera, si nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada, que allá vaya yo. Este hombre que ya sabía que la muerte iba a ser conquistada, él creía en un solo Dios, y aún todavía no le era asequible la revelación por la palabra, pero el Espíritu de Dios estaba en él. Nació en el 1404, murió en el 1472. Ya sabía que la muerte iba a ser devorada. Y estaba cierto de que había un destino donde se pudiera habitar la eternidad. Dice: que allá vaya yo. Ese era su más grande anhelo. Nunca morir del todo, nunca desaparecer. Habitar un lugar donde ya no haya muerte. Por eso en Romanos 8:29 nos dice el apóstol: a los que de antemano Dios había conocido, los predestinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Dios nos predestinó, nos está diciendo que Él preparó todo para que nosotros podamos arribar a esa realidad que es su misma persona, pero no va a decidir por nosotros. Él nos trazará caminos, nos proveerá de toda luz, de toda fuerza, de toda verdad, de todo bien. Sobre todo nos ha proveído a través de su Hijo de la salvación, para que ya no tengamos muerte espiritual, para que resucitemos y podamos gozar vida eterna. Todo ya lo ha previsto desde el comienzo y de manera triunfante, pero no va a decidir por nosotros. Esa elección es nuestra y no es un minuto antes de morir, es desde ahora y va a ser mañana y día tras día, en una lucha constante. Por eso el catecismo decía, es un camino, es un naciéndose, es un parto, vamos a ir naciendo de nuevo, decía eso mismo Jesús. Hay que nacer de nuevo. Pues vayamos naciendo de nuevo, hermanos, para que este destino no se nos escape, para que lo tengamos bien firme en el corazón, en la mente, en el alma, porque allí está en juego todo lo que podemos valer. Allí está en juego toda una eternidad. Y si tú quieres conocerte a ti mismo, habrás de elegir ese destino que te ha procurado Dios desde antes que nacieras. Quiero terminar este taller
y este mensaje con unos pensamientos que dicen así. Has escuchado a los hombres decir, nadie es indispensable, que todos son reemplazables. Has visto que a cierto tiempo, bajo ciertas condiciones o circunstancias, las personas son sustituidas por otras. Pero ahora sabemos que nadie, absolutamente nadie, puede ser reemplazado en el corazón de Dios, porque ha tomado de sí la vida de su Hijo para salvarte a ti. Ahora puedes afirmar que te conoces a ti mismo, que te aceptas, que has vuelto en ti, que te has vencido a ti, que te amas a ti mismo, porque has hallado dentro de ti la fuente de la vida, la fuente de la libertad, la fuente de la verdad, la fuente del amor. Por ello, puedes afirmar que tu destino no es alcanzar un paraíso perdido, sino hallar un paraíso vivo dentro de ti, porque sabes que llevas contigo lo que en realidad nunca se fue, lo que en verdad nunca se perdió, lo que nunca murió del todo, ya que todo lo amado ha sido preservado en ese destino final, porque Dios ha hecho morada dentro de ti